Bueno, como hemos intentado hacer otras veces, yo les traigo acá una síntesis de las filminas que con más tiempo hemos visto en los videos. Vamos a ir repasando en conjunto algunas de las cosas más importantes y, como les digo, tratando de abrir la participación. Para variar, si uno busca en la bibliografía definiciones de sistemas agrosilvopastoriles, va a encontrar de las más diversas. La manera más amplia de hacer alusión a estos sistemas es como el título lo dice, agrosilvopastoriles, porque eso deja abierta la posibilidad del componente silvícola o forestal, junto con un intercultivo agrícola o un intercultivo que sea una producción forrajera, con el pastaje dentro del sistema o no. Y hablando de pastaje, puede ser de diversos tipos de ganado, no solamente ganado bovino. Así que la manera amplia de aludir es agrosilvopastoriles. Van a encontrar en la bibliografía toda una serie de acrónimos, es decir, de abreviaturas que hacen alusión a esto. Por ejemplo, ASP como sistemas agrosilvopastoriles o SSP como sistemas silvopastoriles, etc. Sistemas agroforestales. MBGI. Bueno, eso es un concepto incluso más amplio y más reciente todavía, que significa manejo de bosque con ganadería integrada, que de alguna u otra manera está haciendo alusión a un sistema silvopastoril, manejo de bosque con ganadería integrada. Se está utilizando mucho recientemente en vinculación sobre todo con el bosque nativo, pero sí, buena acotación. Conceptualmente, lo que el productor o el técnico busca en un sistema agrosilvopastoril es llevar a cabo un intercultivo con distintas formas biológicas vegetales, incluyendo herbáceas, especies arbustivas y especies arbóreas, que ya vamos a ver más adelante, pueden compartir o no el espacio y el tiempo, o ir ocurriendo o cultivándose en una sucesión temporal. Lo cierto es que, por lo pronto, ya sea en una misma superficie o en esa superficie a lo largo del tiempo, el productor lo que va a hacer es cultivar, como digo, distintas especies y distintas formas biológicas. Y eso generalmente, si bien tiene una complicación inherente en cuanto a lo que es el intercultivo, se hace buscando uno más objetivos. En sentido amplio, detrás del concepto de los sistemas agrosilvopastoriles hay un concepto agronómico o biológico de cultivo, que es el de intercultivo, es decir, cuando uno está produciendo en un determinado tiempo y lugar con más de una especie. Y eso tiene todo un desarrollo teórico desde la ecología vegetal, desde la botánica y desde la agronomía y la silvicultura también. A mí me gustaría, más allá de dejarles planteados los objetivos que puede llegar a establecerse un productor para encarar un sistema agrosilvopastoril, que vayamos viendo, no digo uno por uno, pero sí tomemos algunos de ellos y charlemos o discutamos cómo es que el productor puede lograrlo a partir de un sistema agrosilvopastoril y por qué. Tengan en cuenta de que este listado de objetivos no termina acá, por un lado, y por otro, que el técnico o el productor puede encarar uno o más de estos a la vez. Pero, por ejemplo, veamos el tercero, en donde se plantea
que el objetivo es diversificar la producción. ¿Cómo les parece que un productor diversifica la producción a partir de un sistema agrosilvopastoril? Con animales, con diferentes cultivos que se cosechan en diferentes tiempos, no sé, poniendo una pastura entre líneas o poniendo un segundo producto, no sé, capaz que un frutal combinado con un producto maderero en una misma línea. Sí, yo les puedo dar un ejemplo, algo que es, digamos, mucho más sencillo. A mí me ha tocado trabajar con algunos productores forestales o empresas forestales en donde su producción se orienta exclusivamente a la producción de madera y de un solo tipo de madera. Entonces, cuando uno ve una superficie de un lote o cuando uno ve un establecimiento de este productor o de esta empresa, el único objetivo que hay en ese establecimiento es producir un determinado tipo de madera. No solamente madera, sino un determinado tipo de madera. Entonces, hay un solo tipo de producto. Lo que vos me estás planteando, o lo que estamos planteando acá, es que ¿Vos te referís a darle diferentes destinos productivos al mismo producto, a la misma materia? no te seguí ahí. No, vos te referís a, por ejemplo, no sé, un rodal, capaz cosecharlo para celulosa y otro rodal cosecharlo para, no sé, hacer tablas o para el aserradero. ¿A eso te referís? No, no me refería estrictamente a eso, pero puede ser un buen ejemplo, en el sentido de que este productor del cual yo les hablo es un productor que, al cual lo único que se planteó o se plantea es producir madera apta para triturado, con determinadas dimensiones de determinada especie. Un pequeño paso hacia la diversificación bien podría ser de que ya este productor, en vez de enfocarse solamente en la producción de madera para triturado, produzca otros tipos de madera. Si bien la especie forestal es la misma, si bien la producción forestal es solamente producción forestal y lo único que hace es producir madera, no servicios en principio, el hecho de destinar parte de la madera a un mercado de aserrado, de bobinado y parte al triturado, por ejemplo, ya es un pequeño paso en la diversificación. Pero si a eso le agregamos, como estamos comentando, de que el productor va a dedicar en parte de sus actividades a la ganadería y también va a producir ya sea terneros o va a producir kilos de carne, ya es otro paso más, incluso más importante hacia la diversificación. Además del ganado, ¿qué se podría plantear hacer? Apicultura. Por ejemplo, entonces, en sentido estricto, el objetivo de diversificar la producción empieza y termina ahí. Ahora, si yo diversifico la producción, este ítem de diversificar la producción, ¿se vincula con alguno de estos que están acá? ¿Qué les parece? A ver, los direcciono un poco. ¿Tiene que ver la diversificación de la producción con la disminución de riesgos del productor? Sí, claro, porque lo hace más estable a enfrentar no sé, los cambios que haya en el mercado, no sé, la baja de precio en un producto puntual. Claro. Imagínense un productor forestal que, que lo único que vende es madera para triturado. Si justo ese año eh, el precio de la madera para triturado es particularmente bajo,
queda expuesto a esa baja de precio. Pero si tiene No sé otras producciones. si en el entorno maderero pasa lo mismo que en el hortícola, que muchas veces, no sé, hay un mercado muy concentrado y es uno solo el comprador y es el que determina los precios. Entonces le ofrecen muy poco por la materia prima, lo que produce el productor. Entonces también quedan como sujetos a esa única oferta. Entonces ahí la diversificación de la producción podría ser una salida, pero desconozco del sector forestal. Sí, bueno, no es un tema que veamos con particular énfasis en silvicultura, lo van a ver más adelante. En algunos mercados puede ocurrir, sobre todo en ciertos periodos, en algunas regiones del país, pero yendo al caso, si el productor tiene más de un producto, por lo menos está sujeto a las variaciones de varios mercados en principio. O sea que la diversificación de la producción, producir más de una cosa, implica de alguna manera la disminución de los riesgos en cuanto a los vaivenes económicos. Ahora, ¿son solamente riesgos de bajo valor del producto a los que está expuesto el productor? No, puede ser también cuestión de perder la producción por una sequía o por una plaga, por tener, no sé, algún hongo en la producción, cualquier cambio climático, digamos. Exactamente, hay factores bióticos y abióticos que pueden poner en riesgo la producción, y si yo estoy produciendo mediante distintos tipos biológicos que tienen distintas acervos genéticos, fenologías, requerimientos, etc., estoy diversificando esos riesgos. Bien. A ver, podemos tomar por último algo que se está discutiendo bastante en estos días, que es los llamados gases de efecto invernadero. Ustedes, desde el punto de vista, digamos, de la captación y o liberación de gases de efecto invernadero, ¿qué conceptos manejan vinculados con lo que es la producción forestal? La actividad forestal en general está vista como una actividad que tiene un impacto importante respecto de la liberación de gases de efecto invernadero, o por el contrario... No, sobre la absorción de dióxido de carbono puntualmente. Bueno, claro, ahí la actividad forestal, la silvicultura, a grandes rasgos, digamos, podemos analizar actividad por actividad, pero en lo que es la producción primaria está vinculada, como vos decís, a la captación y a la fijación de gases de efecto invernadero. ¿No es cierto? Sí, sí, más allá te pagan por la huella de carbono de las plantaciones, digamos. Claro, incluso hay al menos potencialmente, toda una cadena de valor vinculado con eso. Ahora, desde el punto de vista de la actividad forestal, está claro que nosotros más bien tenemos, no siempre, pero en general, perspectivas de contribuir a la fijación de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿a quién le podría interesar incorporar árboles al sistema? Porque su actividad principal no sea como la forestal, sino que más bien tiene un efecto negativo importante en cuanto a la liberación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, metano. ¿A quién le En puede la interesar? madera, Claro, el la sector ganadero. discusión es altísima. Y, Ah, la ganadería bovina, por ejemplo. claro, Mm. pero también podría mejorar la calidad
de vida de los animales, digamos, con sombra, quizás hasta algún forraje eh, de algún árbol. Sí, bueno, y esto que, bueno, las dos cosas son interesantes. ¿Y qué ítem vos encontrarías acá, Tomás, que hable de lo que es el bienestar animal, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuál de los ítems? Sí, ¿cuál sería? Hay por lo menos un par vinculados con... Sí, incrementar la producción animal y vegetal, Sí, incrementar la sustentabilidad del sistema, diversificar la producción. Quizás que con respecto a la sustentabilidad del sistema podríamos agregar un recurso que es propio del sistema, que se produce dentro del sistema y no hay que traerlo como insumo del exterior, entonces eso haría el sistema un poco más sustentable. mm. Sí, por lo pronto, parte, ya lo vamos a ver brevemente más adelante, que puede haber un aumento de la producción animal, en este caso la, la cantidad de terneros logrados, por ejemplo, o el aumento del peso de los animales a partir del bienestar que deriva de un servicio del bosque, de la actividad forestal, Y un y que tiene, positivo en la fijación de gases tam- atmosféricos. también lo que vimos es compensar por la liberación de gases de efecto invernadero, y acá esto último que tiene que ver con el bienestar animal, aumentar la infiltración de agua y disminuir mitigar los efectos perjudiciales del sol, el viento y la lluvia, pero sobre todo el sol y el viento en lo que es el confort térmico de los animales. Esto hace alusión al suelo, pero también se vincula con el bienestar animal. Bien, acá hay varios, pero no todos los objetivos que se pueden plantear. Y como yo les decía, incluso pueden tener lugar o pueden buscarse simultáneamente, ¿no? Ahora cuando avancemos seguramente ustedes van a tener más cosas para comentar o para preguntar. Me quería detener acá puntualmente porque hay una fundamentación o un marco teórico biológico, ecológico, que le da sustento a los sistemas agrosilvopastoriles y que tiene que ver con algunos conceptos que ustedes ya han visto en materias pasadas, por ejemplo en ecología. En general, lo que se entiende es que si un sistema productivo tiene una mayor diversidad biológica y estructural, en líneas generales se comporta como un sistema más estable en términos de las variaciones en lo que es la producción por hectárea y por año global, ¿no es cierto? Esta mayor estabilidad surge del hecho de que están cultivándose más de una especie y que estas distintas especies tienen distintos tipos biológicos y le dan una estructura más compleja al sistema. El otro concepto biológico subyacente con los sistemas agrosilvopastoriles es que, incluso lo vamos a ver el año que viene en protección, es que uno cuando se pone a pensar en especies vegetales conviviendo o coexistiendo, de las primeras cosas que uno piensa, y lo hemos charlado varias veces en el práctico de densidad y manejo de la competencia intraespecífica, es precisamente la competencia entre especies y entre individuos. Ahora, puede ser de que, y de hecho es bastante frecuente, que surjan otras interacciones que no son necesariamente competitivas ni negativas entre dos individuos o dos especies coexistiendo. Y una de ellas es el mutualismo. Perdón, tengan cuidado porque por ahí creo que hay un micrófono que está abierto y se escucha de fondo. Disculpa, No hay problema, no hay problema. Igual, cuando ustedes quieran comentar algo o preguntar algo, me pisan directamente y no hay inconveniente.
Les decía que también tienen lugar interacciones de tipo mutualistas, que son las que el productor o el técnico busca maximizar en un intercultivo. Y en tercer lugar, otro concepto que viene de la ecología es que toda vez que el productor o el técnico adecúe su sistema productivo en términos de composición específica y o estructura a las comunidades clímax o la comunidad clímax que tiene lugar en un determinado ambiente, va a buscar o va a obtener con ello esta estabilidad de la cual hablamos en principio, y también la posibilidad de que su producción requiera de menor cantidad de intervenciones por parte de él. Dicho en términos prácticos, les voy a dar el ejemplo de la provincia de Misiones y lo que está pasando en áreas vecinas de Paraguay y de Brasil. A esa latitud y en esas condiciones ambientales, la comunidad de Clímax es una comunidad de bosque subtropical o de selva, que tiene una composición específica determinada, con muchas especies por hectárea, con una complejidad estructural importante, con más de 3 estratos. Y si yo me planteo como productor pasar a producir a un sistema en donde transformo completamente esa comunidad y paso a un monocultivo herbáceo, como puede ser un monocultivo de soja, hay altísimas probabilidades de que, punto 1, sea muy poco sustentable, y punto 2, parte de esa sustentabilidad esté apuntalada casi exclusivamente por los subsidios y las intervenciones que yo hago. En la medida en que mi sistema productivo se parezca más en términos de estructura y composición a lo que es la comunidad clímax, yo voy a disminuir todos estos riesgos de los cuales les estoy hablando. Es por eso que uno no se va a sorprender si ve que muchos planteos agroforestales o agrosilvopastoriles han tenido un gran desarrollo en áreas en donde la comunidad clímax es una comunidad boscosa, una comunidad selvática, como pueden ser los trópicos y los subtrópicos. Y en la medida en que vamos a situaciones como puede ser, por ejemplo, la estepa graminosa bonaerense, este concepto sigue vigente. Lo que pasa es que en la pampa húmeda argentina las producciones en comunidades del estilo de los pastizales nativos son las que tienen más estabilidad y más productividad. Bueno, ¿hasta acá vamos? Sí, sí. Sí, profe. Bien, cualquier cosa ya saben que pueden preguntar. Faltan unos minutitos, vamos a terminar redondeando hasta el primer corte con cómo se clasifican. En esto también la bibliografía tiene distintos sistemas de clasificación. Yo les menciono algunos que se pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, según el objetivo, se los puede plantear como sistemas comerciales de subsistencia o intermedios. Para hablar de un ejemplo, un sistema agrosilvopastoril comercial sería aquel en donde el productor tiene una escala en cuanto a una capacidad económica y o una escala productiva en términos de superficie, que lo pone en un nivel productivo distinto y con un objetivo productivo distinto. De esto hay bastantes ejemplos, sobre todo en Brasil, en Corrientes, digamos, productores de miles de hectáreas, productores que manejan rodeos de ganado importantes, producciones forestales de una escala importante. De pronto, en el otro extremo, en términos de escala económica y de superficie, están los sistemas de subsistencia,
de los cuales yo les podría mencionar como ejemplo un productor familiar o un pequeño productor del NEA, en donde el productor en un par de hectáreas y con medios económicos muy limitados, lo que va a plantear es un sistema de producción que apunta fundamentalmente a obtener los recursos para que coma él y su familia. Es decir, y en todo caso, y en ciertas circunstancias, habrá un excedente para vender por fuera de lo que produce la familia. E Perdón, intermedio, Fabio, bueno, se va a cortar. bien. Seguimos inmediatamente.